Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor, un lugar donde nos podemos reunir para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Sin duda que agradecemos la oportunidad que Dios nos permite de poder reunirnos en su casa, en este templo, entendiendo que es un lugar solamente físico y que el Señor habita en nuestros corazones y que debemos pretender que eso pase siempre. Sin embargo, es el lugar donde nos reunimos para instruirnos en la palabra del Señor, para orar, para adorar, para cantar, para pedir por nuestros hermanos que están en dificultades y por nuestros hermanos que también no se pueden conectar aún y que están desde el extranjero y que están enfermos en sus hogares o podrán vernos a través de las redes sociales en esta plataforma que nos tiene a todos reunidos a pesar de la distancia. Entonces agradecemos al Señor por ello, les damos la bienvenida y le pedimos al Señor que nos guarde y nos siga bendiciendo. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, le damos todas las gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Agradecemos, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, tu amor, tu bondad. A pesar de la soberanía, digo a pesar no de forma negativa, Señor, sino que entendiendo que en tu soberanía, Señor, tú podrías someternos de la forma que tú quisieras, Señor, para obedecerte. Sin embargo, en tu soberanía nos permites que decidamos. Y normalmente, Señor, cuando decidimos solos, Señor, lo hacemos mal. Por eso es que te pedimos, Señor, que tu palabra sea una lumbrera a nuestro camino para seguirte de la mejor forma posible, Señor. Gracias, Señor, porque hoy vemos a nuestros hijos también reunidos en este lugar y eso es maravilloso, Señor. Gracias porque sentimos también cómo anhelaban en su corazón poder reunirse en este lugar para alabar y bendecir tu santo nombre. Señor, queremos seguir haciendo familia, Señor, en tu presencia. Que en medio de este pueblo tu presencia habite en nuestros corazones, Señor. Que en medio de la dificultad que hemos tenido durante tanto tiempo, Señor, sigas habitando en nuestros corazones. Fortalece nuestro espíritu, renueva nuestras fuerzas y no nos desampares, Señor. Por misericordia te lo ruego. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar al Señor una alabanza entonces. 57 en las carpetas, número 57. ¿A dónde huiré? La gente te ha despreciado. Nunca te olvides que siempre hay alguien que está a tu lado.
Él es mi Salvador, que solo en el mundo fue despreciado por amarme a mí, y Él ha tomado mi corazón, no podré huir. ¿A dónde huiré de ti, oh Jehová? Pues tu presencia me acompaña en cualquier lugar. Clamé yo a ti en mi ansiedad, y el consuelo a mi vida siempre le das. Estás conmigo, Señor. Estás conmigo, Señor. Está escrito que conmigo siempre estarás. Estás conmigo, Señor. Estás conmigo, Señor. Está escrito que conmigo siempre estarás. Si alguna vez tú pretendes alejarte, nunca lo pienses, pues en el mundo vida no tienes. Tú ya lo puedes ver, muchos se han ido y han gemido por el sufrimiento que deben traer, y ya destruidos mi Maestro les hace volver. ¿A dónde huiré de ti, oh Jehová? Pues tu presencia me acompaña en cualquier lugar. Clamé yo a ti en mi ansiedad, y el consuelo a mi vida siempre le das. Estás conmigo, Señor. Estás conmigo, Señor. Está escrito que conmigo siempre estarás. Estás conmigo, Señor. Estás conmigo, Señor. Está escrito que conmigo siempre estarás. ¿A dónde huiré de ti, oh Jehová? Pues tu presencia me acompaña en cualquier lugar. Clamé yo a ti en mi ansiedad, y el consuelo a mi vida siempre le das. Estás conmigo, Señor. Estás conmigo, Señor. Está escrito que conmigo siempre estarás. Estás conmigo, Señor.
estás conmigo, Señor. Está escrito que conmigo siempre estarás. Damos glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que van integrándose también a este servicio. Sin duda que hay que agradecer al Señor por encontrarnos en este lugar. Amén. Bien, vamos a estar orando una vez más por lo que será la palabra del Señor, para que Él nos ayude a poder avanzar en lo más que podamos, como se dice. Amén. Así que nos ponemos de pie para orar al Señor. Buen Dios y buen Padre Celestial, le damos tantas gracias porque nos permite usted orar por su palabra, por su amor, por lo que tendremos que conversar en algunos instantes, aprender. Señor, yo le ruego que usted nos bendiga de tal modo que podamos tener la sabiduría, la capacidad, Señor, de poder exhortar de la mejor forma posible su palabra. Le ruego su bendición sobre esto, sobre mi vida, Señor, coloque la capacidad, Señor, y también sobre sus hijos, esa capacidad receptiva, Señor, que podamos recibir en nuestros corazones, abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir su palabra. Es sumamente importante, Señor, disponer nuestras vidas para el ejercicio del aprender, del comernos esta palabra espiritual que nos permite bendecir nuestras vidas, Señor, y poder entender algunas cosas que muchas veces se nos hacen difíciles de entender. Le ruego su bendición, su fortaleza, su gracia y su amor sobre nosotros, a través del dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Vamos a... ¿Cómo que alcanzamos otra canción, otra alabanza? Así que vamos a cantar otra alabanza. Amén. ¿Quiere cantar un poquito más? Amén. Sí. Número 81 en las carpetas. Número 81. A pasos agigantados. Mi menor. Agigantados se acerca ya la venida de Cristo. Se espera con ansia el gran día cuando Jesucristo a su iglesia levante. Qué gozo maravilloso ver los cielos abiertos y a
Damos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Es maravilloso verles. Ver a nuestros niños que ya no son tan niños. Están súper altos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 14. Le ruego que esté clamando porque vamos a hablar hoy de uno de los versículos más controversiales de la Escritura. Y espero poder estar a la altura de ello, debido a que se ha malinterpretado y nos impide ganar bendición cuando no lo entendemos bien. Que Dios nos bendiga. Leemos entonces, amén, en el nombre de nuestro Señor. Dice así, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar un momentito más. Saludamos a nuestros hermanos que se han conectado desde el sur. Sergio está ahí conectado, mandando muchos abrazos y saludos para todos. Desde Inglaterra también, ahí está nuestra hermana Paola, de Linares, hermanos de Linares. Así que un abrazo para todos ellos, esperando que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Padre eterno, le damos las gracias porque usted nos permite clamar, pedir, orar. Le ruego, Señor, que esta palabra que está leída, un versículo tan sencillo, Señor, pero tan complejo y profundo, que necesitamos comprender, Señor. Yo le ruego que usted nos bendiga de tal modo que podamos sacar, Señor, de la mejor forma posible la luz que su palabra encierra en este lugar. Se lo ruego, Padre eterno, concédanos esa sabiduría. Se lo suplico y conceda también esta disposición en nuestros corazones para poder recibirla. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Estamos frente a un versículo que es una dicotomía. Dicotomía es como cuando usted pone sus nudillos y no puede dejar las manitos lisas. Hay una aspereza, hay algo que impide que las cosas estén bien unidas, bien afiatadas. Y particularmente esto sucede porque tenemos un problema que yo durante mucho tiempo he estado buscando poder explicar de la manera sencilla, pero con un concepto que es muy profundo y que lo vamos a explicar. Nuestro problema para abordar la Escritura, para aprender de ella, para leerla y querer entenderla, es un problema de origen. Hay una palabra que lo define que es ontológico. La palabra ontológica es como el origen más profundo. Porque nosotros hemos sido bendecidos a través de la palabra del Señor, de esta escritura, de esta instrucción, hemos sido bendecidos por parte de nuestro Señor, por parte de nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Hemos sido bendecidos por Él. Pero este mensaje nace en Oriente,
Y el problema que nosotros tenemos para entender, para comprender, para abordar la Escritura, es que lo hacemos desde Occidente, con una mentalidad occidental. ¿Qué significa eso? Que somos, por ejemplo, nosotros somos latinoamericanos, y abordamos la Escritura desde nuestro concepto latinoamericano. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros no podemos cambiarla, no podemos transformarla. Entonces, cuando señala eso la Escritura, nos obliga a nosotros a ir al origen. Cuando esto sucede, nos encontramos frente a un gran desafío. Y es el desafío que nos plantea el Señor y que yo les propongo hoy y les planteo también a ustedes. ¿Qué pasa si la Escritura a mí me enseña y me redarguye de tal modo que me dice que lo que yo he hecho no está bien y que tengo que enmendarlo? ¿Qué tan convencido estoy de que conozco la Escritura y lograré hacer eso? ¿Qué tanta convicción, qué tanto compromiso con Dios tengo? Que si Él, a través de su palabra, porque vamos a usar solo la Biblia, nos dice que yo he caminado en un camino y he orado a Dios, pero no he entendido algunos preceptos, y si alguien me los aclara, ¿qué hago yo? ¿Cuál es el desafío que va a quedar planteado hoy? Es si usted decide generar un cambio en su vida o seguir como está. Que Dios nos bendiga. Digo esto porque cuando hablamos de los mandamientos del Señor, de la Torá, de la ley, hablamos que el término ley es un término griego, que es una traducción, ¿ya? Y que para nosotros es conocida como ley y no tiene mayor trasfondo, porque si estamos en este país hay leyes que establecen este país, en fin. Pero el concepto es muy cortito. Sin embargo, cuando vamos al concepto hebreo de lo que es la ley, no es la palabra ley la que establece el principio bíblico. El principio bíblico establece la Torá como una instrucción. Entonces, cuando hablamos del término ley y hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, cuando hablamos de Antiguo Testamento, estamos hablando de un concepto que no aparece en la Escritura. No existe. Nosotros le hemos dado, y a nivel teológico se le dio este concepto para poder diferenciar un quiebre entre la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección y lo que pasaba con Moisés y los profetas. Eso se paró, y a esto de aquí en adelante le llamaron Nuevo Testamento, pero la verdad es que cuando lo queremos analizar desde el principio del Nuevo Testamento, queremos decir que lo viejo se reconstruyó o se cambió por algo nuevo. Y cuando vamos al texto bíblico nos vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento quienes escriben son los apóstoles, y que no escriben una doctrina nueva, sino que se basan en la exhortación de cartas, a través de cartas, para los distintos grupos de nuevos convertidos al Señor Jesucristo, que necesitaban comprender las Sagradas Escrituras que en algún momento fueron quitadas para la gente común. Pero lo que utilizaron nuestros apóstoles fue la Torá, las instrucciones. Entonces, el desafío aquí está para todos ustedes, en que podamos leer o releer la Escritura. Y nosotros hemos cometido un error porque cuando llega alguien nuevo a la iglesia le pedimos que parta leyendo el libro de Juan, el libro de Mateo, cuando eso genera una contraposición, no sé cómo llamarlo, cuando alguien se predispone. Entonces hay una predisposición teológica cuando yo tengo que abordar la Torá o los escritos de Moisés y los profetas. O para que lo entendamos bien, como ya tenemos arraigado en nuestro corazón ese
ese concepto de Antiguo Testamento. Que por lo demás tenemos que ir moldeándonos a lo que dice la palabra, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cumplir con los mandatos del Señor, aparece este versículo como un escudo de resistencia para decirnos que el mismo versículo y el mismo apóstol Pablo señala que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esto es lo que hay que dilucidar. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Por qué razón? Explico esto. Saulo de Tarso, antes de convertirse en Pablo, estuvo en el apedreamiento de Esteban, ¿cierto? Y cuando estuvo en el apedreamiento de Esteban, Saulo era un joven estudioso de las Escrituras. Y cuando él observó aquello, él tomó las ropas de Esteban. Y para él lo que estaba sucediendo ahí no era malo. Porque Saulo entendía lo que estaban aplicando allí. Y estaban aplicando Deuteronomio 13 o 14, si no me equivoco. Podría corroborarlo mi hermano mientras yo hablo. Donde habla de que si el profeta, o se levanta un profeta y este habla mentira o dice que van a haber tales cosas, pero no es de Dios, este debe morir. Lapidado. O sea, apedreado, ¿no? Cuando sucede esto, recuerden que anteriormente hubo fariseos, saduceos, los que estaban ahí, el Deuteronomio 13:8, no consentirás con él, ni prestarás oído, ni tu ojo, ni te compadecerá, ni de él tendrás misericordia, ni lo encubrirás, ni nada de eso. Bueno, Pablo entendía que con Esteban se estaba aplicando Deuteronomio 13. Entonces, si nosotros nos remontamos un poquito más allá, atrás, Saulo llegó allí, era el joven que estaba mirando, le dijeron, toma, ahí están las ropas, y vamos apedreando a este que está quebrantando la Torá. A Esteban lo apedrearon por quebrantar la Torá, supuestamente. Lo que hizo Esteban fue relatar la palabra del Señor y explicar las profecías. Pero dice el texto que estos sumos sacerdotes pescaron dinero y le pagaron, o sea, quebrantaron la ley, además, siendo representantes de ella, la quebrantaron. Pagaron a gente para levantar falso testimonio, quebrantando la misma ley que estaban aplicando para apedrear a Esteban. Entonces, si Pablo, en el versículo que estamos leyendo hoy, verso 14 del libro de Romanos, del capítulo 6 del libro de Romanos, enseña que la ley no existe o que no sirve, estaría quebrantando en sí mismo Deuteronomio capítulo 13. ¿Cómo entonces explicamos esto? Que Dios nos bendiga. Eso es lo difícil de hacer. Lo que me apasiona por un lado y por otro lado me desespera cuando uno se zambulle en las aguas de la Escritura y empieza a navegar y se encuentra con cosas que yo he hecho, no voy a involucrarlo a usted, y que en las cuales he vivido, pero siento que no está bien. Y cuando veo la Escritura me convenzo aún más de que hay principios y conceptos que hemos equivocado. Entonces yo quiero mostrarle a ustedes lo siguiente. Romanos 6, verso 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Vamos a desarmar este versículo. Vamos a tratar de ir con rapidez, pero si a usted le gusta la palabra, va a tener un poco de paciencia, ¿ya? Porque necesitamos explicarlo lo mejor posible, porque esto nos da un argumento para aquellos que nos dicen que no debemos cumplir los mandamientos, cosa que es muy dicotómica, o sea, es imposible que suceda, porque de lo contrario se quebrantaría en sí misma la palabra del Señor.
Entonces dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Preguntas. Yo anoté varias porque desordené este versículo, o más bien lo separé. Primero, ¿qué es pecado? Definamos qué es pecado. Yo puedo decir todo aquello que está mal, ¿cierto? Pero la Biblia declara, y vamos al, entre comillas, Nuevo Testamento, en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: cualquiera que hace pecado. No lo digo yo, esto lo dice el diccionario bíblico que tenemos, la Escritura. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, ¿cierto? Pues el pecado es transgresión de la ley. Si tiene una versión más Reina Valera, que es más fácil, que la tienen todos. Dice, primera de Juan 3, verso 4. Primera de Juan 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, el quebrantamiento de la ley. ¿Qué ley? La Torá. La instrucción. Que Dios nos bendiga. Cuando hablamos de esta Torá, hablamos en principio de los 10 mandamientos, que son 4 específicos y los otros están relacionados con nuestras sensaciones emocionales. Es un tema. Luego alguien escribe y dice, es que hay 600 y tantos, 613 parece precepto y todo eso. Pero todos dependen de estos 10. Por lo tanto, si yo cumplo con los 10, estaría bien, estaría perfecto. Entonces, hay gente que dice, cumple con todo esto, y dice, entonces tienes que cumplir con la circuncisión, entonces tienes que cumplir con esto otro. La verdad es que para quien se instruye en la palabra, sí, debería cumplir con la circuncisión. Pero en términos técnicos, estamos en Latinoamérica, y ahí hay otro tema técnico que hay que abordar con respecto a la circuncisión. ¿Ya? Pero tiene una explicación, todo la tiene dentro de la Escritura. Bien, entonces cuando definimos qué es lo que es pecado, entonces entendemos que el pecado es el quebrantamiento de la ley. Sigamos adelante, porque el pecado, y lo volvemos a leer, porque el quebrantamiento de la ley no se enseñoreará. ¿Qué es esa palabra? Enseñorear. Enseñoreará. Y el diccionario común y corriente dice, hacerse señor y dueño de algo. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Perfecto. Si usted tuviera duda, levante la mano y pregunte. ¿Ya? Bien, creo que hasta ahí vamos bien. Cuando entonces hablamos de la ley, que ya lo expliqué anteriormente, hablamos también de un término que aparece en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 2. A ver si Deuteronomio 6. ¿Sí? Ya, entonces vuelvo acá. Dice Deuteronomios capítulo 6, verso 1-2. Estos pues, escuche bien, son los mandamientos, estatutos y decretos. Esto define la Torá. La ley es una palabra corta, pero esta se transforma en Torá, que es una instrucción. Y esta instrucción la define Deuteronomio capítulo 6, léalo con tranquilidad, está acá también. Si quiere, puede anotarlo. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase. ¿Quién lo mandó? Dios. Yahweh. Nuestro Padre. ¿A quién? A Moisés. ¿Para qué? Para que nos enseñase. ¿Está claro hasta ahí, cierto? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual
pasáis vosotros para tomarla. ¿Ya? Aquí también hay encerrado un misterio, porque usted y yo, cuando buscamos en la palabra y cumplimos con sus mandamientos, con sus días solemnes, con sus días de reposo, está el día de reposo común y está el día de reposo solemne, que está relacionado con sus fiestas. Cuando nosotros hablamos de eso, nos dicen que queremos ser judíos, y ahí hay un mal concepto del judaísmo, que si usted ve mi predicación anterior lo explicamos. Dos, para que temas a Jehová tu Dios, guardando, vuelvo a leer, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Amén. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. No lo cambie todavía. Leamos de nuevo. Para que temas a Jehová tu Dios, el temor que establece ahí en el texto es no querer quebrantar este vínculo entre Dios y nosotros. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, mis nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Si avanza el número 3, me parece que ahí abarca algo más. No. Hasta ahí vamos a dejar por ahora. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de este versículo, nos encontramos con lo que es la ley, ¿cierto? Es un mandamiento, son instrucciones. Y así podemos definir el término ley, ¿ya? Entonces, cuando hablamos porque el pecado, porque el quebrantamiento de la ley, me perdona hermano, pero esto me ahoga, ¿no? Volvemos. Porque el quebrantamiento de la ley no se hará dueño de vosotros. Eso es lo que está diciendo cuando dice enseñoreará de vosotros. Porque el quebrantamiento de la ley, esto que hacemos mal cuando rompemos la escritura, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Hemos entendido que es la ley. ¿Será que Romanos y el apóstol Pablo está yendo en contra de Deuteronomio capítulo 6, versos 1 y 2? No. ¿Cómo explicamos entonces esto? ¿Cómo es que el apóstol habla de que la ley, o no estamos bajo esta ley? Que Dios nos bendiga. Vamos a explicarlo. Bien, ya definimos lo que era ley. Y luego dice, sino que estamos bajo la gracia. Hay que definir qué es gracia. Nadie define lo que es la gracia. Si usted analiza, a mí me costó mucho llegar a una concordancia, muchas gracias, a una concordancia. ¿Por qué razón? Porque si uno busca en los textos de teología, siempre plantean la gracia como un ejemplo muy ambiguo. Nunca está definido. Es como el cuento de la mariposa. No sé si se lo saben, pero no sé, está en tus manos. Tú decides si vive o muere. Lo hice cortito el cuento, pero si usted analiza la gracia y busca predicadores, busca en YouTube, busca en todos lados, todos los predicadores se dan vuelta en una cuestión que no tiene nada que ver con la gracia. Entonces a mí
yo creo que tengo un toque con esto. Me desespera cuando no entiendo eso. Y de verdad, hermanos, que llevo mucho tiempo tratando de entender lo que es la gracia. Entonces, para nosotros la gracia y la definición de la gracia en términos comunes es que es un regalo que no merecíamos y que Dios nos entregó. Maravilloso, está bien. Pero eso no lo define. Entonces, ¿cómo defino este regalo? Que éramos inmerecedores. Es todo un cuento, toda una trama. Entonces vamos al origen de esto. Nuevamente, para poder entender, tenemos que ir al origen. Y el origen de la gracia aparece por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 8. Que Dios nos bendiga. Y descubrí algo más maravilloso aún. Y yo lamento no saber otros idiomas, porque por Dios que amplía nuestro espectro el poder tener un conocimiento de otro idioma, sobre todo el hebreo o cualquier idioma antiguo, cualquier lengua antigua. Génesis 6 dice, verso 8, pero Noé halló, ¿qué? Gracia ante los ojos de Yahweh, nuestro Padre. Bien, si vamos un verso antes de eso, no sé si dice, y dijo Jehová, estaba molesto, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Que Dios nos bendiga. Si avanzamos uno más, no sé si hay uno más. ¿Hasta el 8 llega? Bien. Bien. Pero aquí hay algo muy interesante, ¿eh? Porque ya, hallé gracia. ¿Podría yo tomarlo como soy gracioso ante el Señor? No sé, le parezco simpático, le parecemos simpáticos. Pero fue un poco más allá. Y el nombre de Noé en hebreo se escribe, es muy cortito, es podríamos decir una N y una H, se escribe gen. No, gen. Y la palabra gracia que está ahí en hebreo es al revés, HN. O sea, Noé en su nombre estaba compuesto por el contexto gracia. Eso me voló la cabeza. Que Dios nos bendiga. Porque donde nace la palabra gracia, donde Dios halla gracia y lo establece por primera vez, es que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el nombre de Noé significa gracia. Qué maravilloso. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué significa este concepto gracia? Significa proteger la vida. ¿En quién halló gracia Dios? En Noé. ¿Y a quién protegió Dios? ¿Y qué es lo que protegió de Noé? Su vida. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos revista de su gracia. ¿Dónde aparece nuevamente este mismo concepto? Vamos a Números capítulo 6. Del 22 en adelante. Porque ese mismo concepto de la gracia con Noé aparece inmerso en toda esta bendición. La bendición sacerdotal. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer
su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El concepto gracia está explicado aquí. Jehová alce sobre ti, gloria a Dios para siempre, su rostro y ponga en ti su paz. Gloria a Dios. Veamos uno más. No sé si hay uno. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa bendición que yo debo colocar sobre mis hijos, debemos colocar sobre los que están bajo nuestra cobertura, es proteger la vida. Eso es gracia. Jesús, Yeshua, en sí mismo es gracia. Porque lo que hace con su acto maravilloso de expiación es proteger nuestras vidas. Y más allá, nuestra salvación. Entonces, cuando hablamos de cumplir con la ley, la gente dice, entonces, ¿está en vano el sacrificio de Jesucristo? No, es que cumpliéndola, Jesús cumplió. Y Él nos da la gracia, la gracia es que Él, al cumplirla, ahí hay otro nudo que hay que desatar. Cuando Jesús entrega su vida, muchos dicen que en Él se cumplió toda la ley, y tienen razón, porque solo un hombre justo podía dar su vida por Israel. Y cuando hablo de Israel, no hablo de Jerusalén, hablo de Israel, las 12 tribus. Porque en los tiempos del Mesías, en Jerusalén solo habían 2 tribus, 3 tribus, 2 tribus. Que Dios nos bendiga. Bien, luego de esta pausa, entonces se nos dice que queremos judaizar y que estamos anulando el sacrificio del Mesías. Bueno, yo quiero informarle que la Escritura no señala eso. El libro de Éxodo 33, versos 13 y 14, estoy solo utilizando este gran diccionario, la Biblia. Éxodo 33, yo creo, voy lento porque sé que si tiro versículos como loco, usted se va a perder. Entonces así vamos lentito y leemos todos juntos. Dice Éxodo 33, verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. O sea, si en realidad quieres salvar mi vida, muéstrame tu camino. Amén. Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Vuelvo a insistir, cuando hablamos de gracia y de la protección de la vida, estoy diciendo para que tú me cuides, te hagas cargo de mí. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sigamos. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto tú has hallado gracia en mis ojos. Te cuido y te he conocido por tu nombre. Que Dios nos bendiga. Cuando tú aceptas a Jesús,
a Yeshua como nuestro Salvador y su gran sacrificio en la cruz, nosotros reconocemos ese sacrificio y nos encontramos que nos transformamos en hombres y mujeres que tenemos gracia ante los ojos del Señor. Él protegerá nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Y cuando esto sucede, para no quebrar este vínculo, yo debo cumplir con lo que cumplió el Mesías. Como Pablo lo enseñaba. Pablo enseñaba que debíamos seguirle a Él como Él siguió a Cristo. Amén. Entonces, si Él sigue a Cristo, Cristo cumplió con la ley. Pablo cumplió con la ley. Pablo cumplió con todos los preceptos. Y allí está la confusión cuando hablan de que Cristo lo hizo todo, murió por nosotros y en Él se cumplió la ley. Sí, pero se cumplió específicamente porque había un quebrantamiento. Y hubo un quebrantamiento de un pacto. Y que fue renovado en Jesucristo. Pero eso no dice que hoy, porque si así fuese, hoy podríamos robar, adulterar, asesinar, levantar falso testimonio. Y recordemos que los apóstoles siguieron predicando la misma palabra de Jehová. Y no ha cambiado. Quien cambia los conceptos fueron a partir del tercer siglo. Por un problema de antisemitismo, de persecución. Que Dios nos bendiga. Bien, avancemos. Yo puse aquí, anoté algo que dice, entonces podríamos decir que podemos leer de este modo el versículo. Porque la transgresión de la ley no se hará dueña de nosotros. Amén. Lo estoy leyendo en cómo yo lo explicaría, cómo yo podría explicarlo. La transgresión de la ley no se hará dueña de nosotros. Esta transgresión es pecado. Pues no estáis bajo la ley del pecado, entre paréntesis, sino bajo la gracia. Hemos definido cada una de las palabras que están compuestas en este versículo. Ahora bien, tenemos que hacer un resumen y cerrar. ¿Cómo cerramos esto para que no quede en el aire? Primero establecer que Pablo, y aquí nos vamos a ir por una serie de versículos un poco más rápido, pero que nos van a explicar cierto modismo, cierta forma en la cual Pablo escribe. ¿Ya? Recordemos que Pablo conocía la Torá de memoria, por lo tanto no la quebranta, sino más bien nos exhorta a cumplir con ella. Pero en aquella época había un grupo, estaba el Sanedrín, ¿recuerdan el Sanedrín? Que estaba compuesto por los fariseos, los saduceos y los escribas, ¿cierto? Pero luego, cuando los apóstoles empezaron a instalarse en las distintas regiones, también hubo apóstoles que estuvieron o fueron parte de las sinagogas. Vemos a quien dirigía el primer concilio en Jerusalén, que fue Jacob, ¿cierto? Y que establece ciertos principios que no los vamos a abordar hoy día porque sería muy largo de abordar. Pero Pablo particularmente habla de 7 leyes. 7 leyes. ¿Cómo eso? Sí, Pablo habla de 7 leyes. Porque Pablo, primero que nada, luchó en contra del judaísmo. Y el judaísmo lo que hizo fue implementar mandatos menores y preceptos que lo único que hacían era alejar a los gentiles, que no éramos nosotros, no era gente como nosotros. Los gentiles eran los expatriados, los de las 10 tribus de Israel que se perdieron bajo el dominio de Samaria y de todos los otros pueblos o países que los subyugaron. Por lo tanto, Pablo, cuando entiende el misterio del Evangelio, que también lo hemos predicado, entiende que si él logra unir las 12 tribus de Israel en términos espirituales a través del Mesías, entonces se cumplen las profecías y viene el Mesías. Que Dios nos bendiga.
Que Dios nos revista de su gracia. A propósito, no quiero que se me olvide, y si se me olvida antes de terminar, si me recuerdan, de la fiesta que tenemos que celebrar, de las trompetas. Que Dios nos bendiga. Bien, ¿cuáles son estas 7 leyes? Pablo lo define, y claro, yo me encuentro con ello y lo define. La ley de Yahvé o de Yahweh. Romanos 3, aquí vamos, ahí, solo en Romanos casi. Romanos 3, verso 31. Mire lo que dice Romanos 3, verso 31. Podría anotarla si quiere en su teléfono. La ley de Yahweh. Romanos 3, verso 31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Ahí está hablando de Yahweh, de la Torá. La primera ley que establece Pablo. Capítulo 7, verso 22, respalda este versículo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, amén, que se revela contra la ley de mi mente. Esto es complejo de entender. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo leemos de nuevo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley, contra la Torá en mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El verso que sigue. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios por Yeshua, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, a la Torá. Amén. Más con la carne a la ley de ¿qué? ¿Hay otra ley o no? La ley del pecado. Es muy filosófico para poder explicar el apóstol Pablo. Vamos de nuevo ahora al capítulo 8, verso 7, que respalda esto. Capítulo 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amén. Porque no se sujeta a la Torá de Dios, ni tampoco pueden. Se separan. No puede sujetarse, que la carne le cuesta. ¿Cuál es la lucha que tenemos? La carne. Bien. Entonces estábamos hablando con estos versículos de la ley de Yahweh, o la ley de Dios, la Torá. Esa es la primera ley que establece Pablo. Segunda ley, la ley del pecado, que ya lo vimos, 7:23. 7:23 dice lo siguiente. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que ya lo había explicado, que era la Torá, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahí está la segunda ley, ley del pecado, que está en mis miembros. Está refiriéndose a las debilidades de la carne. Tercera ley, la ley del pecado y la muerte, Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Tercera ley, entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esta es la Torá, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que Dios nos bendiga. Vamos con la cuarta ley, espíritu de vida o ley de espíritu de vida. En Romanos 8:2 está hablando del espíritu de vida. Es la ley en Cristo. ¿Ya? La define. La 1, 2, 3, 4. La quinta, la ley de la fe en Romanos 3:27. Romanos 3:27. Ley de la fe. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No es una pregunta la que sigue.
Primero es una pregunta. ¿Dónde pues está la ley, la jactancia? Queda excluida. No sirve acá. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Define otra ley. ¿Se da cuenta? Entonces cuando leemos y habla, hemos caído de la ley, está hablando a otro tipo de ley, no a la Torá. Hay que definir cuál de estas o a cuál de estas se refiere el apóstol Pablo. Sexta ley sería la ley de la justicia, ¿ya? Romanos 9:31. Romanos 9:31. Puede ir anotándola ahí en su teléfono y después la revisa o después ve el video de nuevo. Amén. Si tiene preguntas, hágalas. Comente ahí los videos. Si usted dice, hermano, pero tengo duda con tal versículo, y le vamos a contestar. Amén. La ley de la justicia. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No tenemos todo el tiempo para ir explicando cada una de estas leyes. Tal vez en otra reunión. Tal vez falta la parte 2. La ley de la justicia no la alcanzó. Bien. Y la última ley a la cual se refiere el apóstol Pablo es la ley del Mesías. Yo creo que hay más leyes. Recuerde que también habla de la ley de la circuncisión. Pero eso no lo vamos a abordar ahora, ¿ya? Solo anoté 7. El Mesías, la ley del Mesías. Romanos 9:31. Más Israel, Romanos 8:2. ¿Ya? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley del Mesías. Primera de Corintios 9:21. Vamos a ir cerrando con eso. Primera de Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Que Dios nos bendiga. Este versículo igual es complejo de entender, pero es para solo señalar que habla de la ley de Cristo. Y cuando habla de la ley de Cristo, ahí tendríamos que tener una hora más para poder explicar solamente este versículo. ¿Ya? Espero poder tener una segunda oportunidad para poder hacerlo y compartirlo con ustedes. Pero quería definir, finalmente, con todo esto, que lo que establece el libro de Romanos, para ir cerrando, Romanos 6:14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, refiriéndose, en este caso tendríamos que redefinirlo y decir bajo la ley del pecado. Amén. No está hablando de la Torá, para que no nos confundamos. Entonces, vuelvo a leer, porque el pecado no se enseñoreará, no se hará dueño de ustedes, de nosotros, pues no estamos bajo esta ley del pecado, sino bajo la gracia, bajo la protección del Mesías. Él nos cuida cuando cumplimos con su palabra. Amén. Que Dios nos bendiga. Espero que le haya quedado muy claro, y si no, consúltenos y podemos reunirnos y conversar con nuestros pastores. Nos reunimos y hablamos de la palabra del Señor. Pero creo que ha quedado muy clarito que Pablo habla de varias leyes, ¿ya? Porque también habían tendencias en aquella época. Que Dios nos bendiga. Recuerden que estaban los saduceos, había unos que decían que solo con la circuncisión se llegaba a ser salvo. Amén. Había otros que eran de los nazarenos. En fin. Bien, para cerrar eso, muchas gracias. Quería comentarles que dentro de las fiestas solemnes que están establecidas en la Escritura, hay una fiesta muy particular
El nombre es Yom Teruah, ¿no? Y es la fiesta de las trompetas o del chofar. Y mire qué curioso, dentro de las fiestas que hay solemnes, que nosotros no celebramos, por lo menos yo las estoy celebrando. Si usted quiere celebrarla, está dentro de la Escritura y no es pecado. Lo que es pecado cuando celebramos, por ejemplo, las fiestas patrias, Halloween, eso es pecado. Pero celebrar las fiestas solemnes no es pecado. Que Dios nos bendiga. Después de esta palabra que entendí de parte del Señor, me di cuenta que no es pecado. Y que no estamos judaizando porque también hay un mal concepto sobre eso, que también es discutible con todos, pero hay un concepto bíblico que se puede exhortar. Dentro de todas las fiestas solemnes, debemos reconocer que todas ellas son proféticas. Cuando nace el Mesías, nace en la fiesta de la ramada, ¿cierto? Tiene un nombre, no me acuerdo. Hanukkah. Y cuando muere Jesús, muere en Pesaj, que es la fiesta de los panes sin levadura. Porque hay un simbolismo entre el momento en que Jesús está agonizando y el sacar la levadura de nuestros hogares para comenzar un día de reposo. Entonces, hay días de reposo que son solemnes y otros días de reposo que son los habituales. Y Jesús, Yeshua, muere en este día solemne. Por eso es que estaban tan apurados, porque si pasaba de cierta hora, se contaminaban con pecado y no podían entrar a la fiesta. Entonces, y ahí nos da y nos cuadra cuando resucita el Mesías, porque el Mesías no pudo haber muerto un día viernes en la noche, porque no cuadraría con la profecía que está dentro del sepulcro 3 días y 3 noches. Amén. Ese es otro tema, solo a modo de eso. Luego, cuando resucita, comienza el conteo de una fiesta solemne que está relacionada con la fiesta de la primavera o lo que sucede en el libro de Hechos, Pentecostés. Y se cuentan los días, 49 días después de la resurrección del Mesías, y es Pentecostés. ¿Será casualidad? Entonces se cumplió la profecía porque en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, amén. De forma que todos, y ahí vamos a los gentiles de nuevo, y son aquellos que se habían perdido, en fin. Y luego viene esta fiesta solemne, que es la fiesta de las trompetas. No sé si me salto alguna, pero es Yom Teruah. ¿Qué significa esta fiesta? Esta fiesta significa que hay una posición en la luna y las estrellas que nunca se define el día específico ni la hora. Mire qué interesante. Este año no se sabe si es entre el 7 o el 8. Y llegará el momento específico donde aparece la primera lucecita de la estrella y la luna y todo lo que se conjugue. Y hay un sumo sacerdote que va a decir, ahí está la luna. Comienza. Y se va a tocar el chofar, se tocan las trompetas. El chofar señala que en ese momento puede ser la venida del Mesías. Entonces, cuando la Escritura, y lo hemos predicado, señala que Él vendrá como ladrón en la noche y que nadie lo conocerá, nadie de aquellos que ignoran su palabra. Pero los que conocen su palabra y conocen sus fiestas solemnes, saben que podría venir allí. Y lo más probable es que suceda en esa fecha, porque cada vez que se ungió un rey, no se ungió en febrero, se ungió la fiesta del chofar. Cada vez que Dios hizo algo maravilloso y que tenía que ver con unción, se ungía en la fiesta de las trompetas. Por lo tanto, Él no va a incumplir su palabra, y yo creo que tenemos que estar pendientes de ello, tenemos que estar en oración, tenemos que estar en ayuno, purificando nuestras vidas, porque el Mesías se acerca. Amén. Y esperarlo, porque podría ser que Él venga hoy, dentro de estos días. Amén. Cerramos la palabra con lo que decía el apóstol Pablo. Espero que haya comprendido a qué ley se estaba refiriendo Pablo, a la ley del pecado. Amén. Y no a la Torá, que nos debiera encantar poder cumplirla. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie para orar al Señor.
Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, le damos las gracias porque usted es bueno, usted es maravilloso, porque, Señor, siento un gran alivio al poder sacar de mi corazón, Señor, todo esto que me atormentaba en términos de peso, Señor. Sentía que tenía que poder compartirlo con tu pueblo y con aquellos que lo verán y lo escucharán, Señor. Porque necesitamos liberarnos, Señor, y poder cumplir su palabra de la mejor forma posible. No para desconocer su gran milagro en la cruz y su acción restauradora, salvadora, Señor, sino para encontrar la gracia suya, Señor, que está relacionada con su protección hacia nuestras vidas. Le suplico ahora que renueve nuestras fuerzas, que nos dé la capacidad de poder asumir un nuevo desafío, que es caminar por tu palabra, cumpliendo tus preceptos, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar una alabanza al Señor antes de las peticiones. Número 102 en las carpetas. Número 102. Algo está cayendo aquí. Re mayor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria es aquí. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí.
mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, Y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba.
aquí. Y mi alma te alaba. Gracias, Señor. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor. Sigamos alabando al Señor. No paremos. Sí, pero alcanzamos una alabanza. Son 2 horas. 106. Número 106. A Dios sea la gloria. con mi Señor. Y si algo de gloria recibo en mí, que toda sea la gloria de Dios. A Dios sea la gloria.
Damos glorias al Señor. Un aplauso al Señor. Bien, damos más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a leer las peticiones de oración. Oración por Esmirta Rebolledo, por nuestro hermano Manuel Saldía, por nuestra hermana Paola Leal y su hijo Lorenzo. Oración por Patricia Montes y su familia. Oración por Emilio Benavides, también por nuestra hermana Carolina y su bebé, para que Dios sea con ellos. Oración por José Pedrero, por enfermedad. Él está bastante grave y Dios es poderoso para hacer su obra, pero que lo haga conforme a su voluntad. Oración por Germán Guerra, por su vida y su familia, para que Dios obre en amor día a día. Oración por Héctor Cornejo, por problemas de salud. Oración por Sonia e Isa Chávez, por sus vidas y sus familias. Oración por José Farías, por salud. Oración por Marcela Oyarzún, por su salud, quien está en UCI con COVID, para que Dios obre también ahí. Oración por nuestros hermanos en el extranjero, por nuestros ancianos y por las iglesias a lo largo del país. Que Dios nos bendiga. Vamos a pedirle a nuestro pastor que esté orando por estas peticiones. Buen Dios y Padre misericordioso, confiando en tu bondad te presentamos cada petición. Señor, sea tu sangre bendita la medicina que les cure. Tu Espíritu Santo reprenda toda potestad de enfermedad. Señor, aquellos, Señor, que tienen peticiones de otra naturaleza, ya sea por trabajo, por hogar o porque hay problema en la familia, te suplico, mi Salvador, de que tú seas solucionando cada problema, cada petición de esta iglesia, de las iglesias de regiones a lo largo de nuestro país, como aquellos que están en el extranjero. Te los encomiendo, mi Dios, en tus manos, para que tú, Señor, les socorra, para que tú les guardes, Señor, y sean ellos viendo tu gloria. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. 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 Nos quedamos de pie para pedir la bendición al Señor. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, le damos la honra y la gloria a usted. Le pedimos que en esta ocasión usted se vaya junto a cada uno de sus hijos, Señor. Gracias por bendecir este día. Gracias por todo, Señor. Le rogamos también que se quede guardando este lugar, nos cuide y nos proteja, Señor. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, se goza, siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi oración al cielo, cuando a la tierra baja el negro velo, el sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto.
estoy.